Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez, aquí en el programa Inyección de Esperanza Internacional. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Entramos en la edición número 783 que va de la temporada. Aquí en compañía del pastor Francisco Araque, en control de controles, en la sala técnica, como siempre, le decimos buen día, bendiciones, y le enviamos un fuerte abrazo rompeespalda a todos ustedes, hasta donde llega nuestro humilde programa. América del Sur, de punta a punta, Centroamérica, parte de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, claro que sí, África, Mozambique. Saludo a todos los que nos sintonizan en estas regiones. Más 595-985-162-975, línea de contacto, línea personal, aquí desde el Centro de Remanente Fe y Adoración, nuestra congregación internacional, desde Itapúa, Paraguay. Bendiciones a todos. En Facebook estamos como Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Usted puede entrar ahí, disfrutar de nuestra página, nuestra nueva página de la congregación. A mí me pueden encontrar en Facebook con Emilio Vázquez, en TikTok también con Emilio Vázquez. Gracias a todos ustedes, todos los grupos donde me han incluido, donde estamos enseñando, los grupos de estudio de Seques y Hebrea. Ahí está, un abrazo cordial a todos ustedes, estudiantes de la Sagrada Escritura, del grupo Inyección de Esperanza, del grupo ahí de líderes de la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, como así también a los estudiantes bíblicos ahí de la zona de Itapúa. Un saludo cordial a todos ustedes y a los otros muchos grupos que ya no recuerdo ahora, donde también estoy como invitado y están saboreando, disfrutando, escuchando estos estudios. Ok, mis queridos oyentes, tenemos nuestro ministerio de consejería matrimonial. También tenemos nuestro ministerio de preguntas y respuestas. Estamos trabajando al día con esto. Y también hacemos el servicio de enviarles los estudios de acuerdo a los temas que van pidiendo, ¿sí? Bueno, ya conocen cómo es la temática de Inyección de Esperanza Internacional, ¿sí? Ok. Bueno, saludo cordial a nuestros oyentes de Telegram, que a través de ahí el hermano Alejo Robabín también nos escuchan en distintos grupos. Hebreos capítulo 5, verso ya 9 en adelante, vamos a estar estudiando a partir de hoy, donde dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién ha sido? Ahora el tema perfeccionado, acá que me preguntan, si se refiere a que el Mesías tuvo que ser perfeccionado en algún área. No, el Mesías tuvo que ser educado para calificar como sumo sacerdote. Él no piensen ustedes que el Mesías nació sabiendo todas las cosas. El Mesías tuvo que estudiar. El Mesías tuvo que ser enseñado. Ahí estaban sus padres, asistían en las sinagogas, ¿sí? Y cuando él empezó a tener madurez, ¿sí? Cuando él se convierte en maestro de la Torá, ya también tiene la potestad de enseñar. Ya desde ellos, creo que a partir de los 13 años, pueden enseñar ya en la sinagoga, si mal no recuerdo. Y encontramos el mismo Mesías también cuando era, y por ahí, habrá tenido esas 12, 13 años, cuando, sí, tiene que haber tenido ya 13 años, cuando le está enseñando a los sacerdotes, a los fariseos en el templo. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, entonces, y aparte de lo que él aprendió, los primeros pasos de las enseñanzas escriturales, tuvo maestros. Como ya dijimos, también sus padres le habrán enseñado, también los maestros que tenía, pero cuando ya él va ejerciendo el ministerio, a la par también
el Espíritu Santo, el poder del Padre le iba a él instruyendo, enseñando, revelando cosas el Padre a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que no hubo maestro como él. Todo el mundo se asombraba de la forma que él enseñaba, porque fue educado, perfeccionado en el conocimiento de la verdad, de la Torah, de la instrucción, del Adabar, ¿sí? Del Pentateuco. No es que fue perfeccionado, era pecador y se tuvo que perfeccionar. No habla de eso. Perfeccionado en el conocimiento. Cada vez más, ¿cómo uno perfecciona su conocimiento? Nosotros mismos podemos sacar un ejemplo. Si hoy estudiamos un tema de una Biblia, o un capítulo, un versículo, y seguimos estudiando y nos capacitamos, luego de algunos 2, 3 años volvemos a mirar esos versículos y wow, encontramos que tenemos más información, como que se nos abre más el panorama, ¿sí? Es como que nos perfeccionamos más en el conocimiento, ¿sí? Habíamos algunos errores que estaban por ahí o algo que no sabíamos muy bien, ya ahora lo manejamos bien, ya tenemos bien definido y tenemos todos los versículos bíblicos para, inclusive para demostrar. Entonces hubo un crecimiento, un avance de conocimiento. A eso se refiere cuando dice fue perfeccionado, habiendo sido perfeccionado también. ¿Sí? Ahora, si tienen más definiciones, me gustaría seguir escuchando, porque esto es profundo. Ok. pero que escúchame aquí, Erna. Cuando te dice que habiendo sido, y voy a leerte tu versión, voy a leerte la Reina Valera, y escúchame bien, porque no se trata, como tú estás diciendo ahí, que los que le creen o los que le obedecen es suficiente para la salvación. No hace falta tanta enseñanza acerca de la ley. Bueno, Erna, escúchame bien. Cuando dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que obedecer del Mesías? ¿Tú sabes qué es lo que se tiene que obedecer de lo que él enseñó? Porque tú me estás diciendo que hay que creer y obedecer al Mesías y ya, no hace falta tanto entrar en los mandamientos ni nada. ¿De dónde sacaste esa interpretación, Erna? ¿De dónde lo sacaste? Porque si acá te dice que tienes que obedecer al Mesías, tú me tienes que decir qué es lo que se tiene que obedecer, qué es lo que enseñó el Mesías que tenemos que obedecer nosotros, qué es lo que enseñó el Mesías que nosotros tenemos que obedecer para tener esa salvación. Porque si tú me dices, no, hay que creer y obedecer, pero cuando tú me dices, creer es una cosa y obedecer es otra cosa. No me vengas con dos términos y dándome una doctrina que no dice lo que tú estás diciendo allí. ¿Tú cómo que me quieres decir? Bueno, que yo tengo que creer y obedecer, no me dices qué. Y no hace falta, dice, enseñar tanto de leyes ni de... ¿Quién enseñó el Mesías? ¿Qué es lo que enseñó el Mesías que se tenía que obedecer para ser salvo? Si tú te vas en Mateo 5, Mateo 5, 17, el Mesías mismo habla de que él no vino a suprimir o anular los mandamientos de la ley, sino que vino para cumplirlo. Mateo 5, 19 claramente dice que cualquiera que enseñe a no obedecer un mandamiento, por más pequeño que sea, no será tenido en cuenta en el reino, porque ni él mismo lo obedece. Pero cualquiera que enseñe a obedecer un mandamiento, por más pequeño que sea, ¿sí?, y él mismo lo obedece y enseña a obedecer, ¿qué dice? Será tenido en cuenta en el reino. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que obedecer del Mesías? Luego tiene, claro, los mandamientos. Hay mandamientos de la ley de Moisés que nosotros, Erna, tú y yo,
y muchos de los que nos escuchan acá tienen o tenemos que obedecer todavía. Y si tú te vas, porque ahí quiero que sepas que cometiste otro error, porque quizás alguien te dijo, dile esto al pastor Emilio. Cuando me dices que ya no se habla ni de los 10 mandamientos en los evangelios. Entonces, si nosotros nos vamos, y permíteme, pues tengo que ir en ese versículo porque, Erna, yo sé que tú amas la verdad, pero que por amor a la verdad, muchos se aprovechan de que no conoces la Escritura y te dicen, como que están seguros de algo, te dicen, dile esto, dile aquello, pero aquí vamos a echar por tierra lo que te han dicho. Tú me dices, o te dijeron a ti, que me digas a mí, para refutarme en este programa, que no hace falta aprender o enseñar o tocar los 10 mandamientos, solo hay que creer y obedecer al Mesías. Pero no te dijeron qué es lo que se tiene que obedecer del Mesías. Probablemente te dijeron, tienes que obedecer la buena nueva, tienes que obedecer el Evangelio, pero nunca te explicaron qué es el Evangelio y qué contiene. Y tampoco nunca te explicaron qué es lo que dijo el Mesías en Mateo 5:17 y Mateo 5:19. Pero eso no es todo, ahí no termina la historia. Estoy buscando uno donde tú me dices que no hay en los evangelios rastro o evidencia de que se habló de los 10 mandamientos, que alguien enseñó los 10 mandamientos. En Mateo capítulo 19, verso 16, más o menos hasta, bueno, vamos a mirar hasta el 19 para no alargar tanto. Para que sepas que hay y para que sepas que te están diciendo cosas fuera de contexto. Ya ayer mismo le estaba diciendo a un hermano nuevo que estaba entrando en el grupo que le decían que ya no tiene que obedecer o hacer lo que está en el Antiguo Testamento porque ya pasó. Imagínense las enseñanzas que hay por ahí y a lo que usted le dice que no hay que obedecer los 10 mandamientos ni nada, porque hay que obedecer al Mesías y hay que creer en él y ya. Pero ¿qué es lo que enseñaba el Mesías? Hemos visto que él no vino a anular la ley. Y mira, acá te tengo una sorpresita para que le envíes a tu líder que te está diciendo que no se habla de los 10 mandamientos en los evangelios. En Mateo capítulo 19, verso 16 arranca y dice así: entonces vino uno y le dijo al Mesías, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le pregunta? ¿Qué bien? ¿Qué cosa buena? ¿Qué obra buena tiene que hacer este varón para tener la vida eterna? ¿Y será que el Mesías le dice, ¿sabes qué? Tienes que creer nomás en mí. No tienes que obedecer ningún mandamiento, cree nomás en mí. Y ya. ¿Será que le dijo eso el Mesías? Mira lo que le dice. Verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Elohim. Mas si quiere entrar en la vida, guárdalos. ¿Qué cosa le dice? Guárdalos mandamientos. Ah, no, pero ese no es el mandamiento de la ley de Moisés. No, pastor, ese es otro mandamiento, ese es el nuevo mandamiento. Quizás así me van a querer refutar. Pero el verso 18, el mismo muchacho le pregunta al Mesías si cuáles mandamientos son lo que tiene, porque en el tiempo del Mesías había dos tipos de mandamientos. Estaba la obra de la ley, las leyes rabínicas, la tradición de los padres, ¿sí? Y estaba la ley de Moisés. La obra de la ley es del que Pablo habla, ¿verdad? Y que muchos piensan que, viste, Pablo dice que no hay que obedecer la ley de Moisés. Pablo estaba denunciando, estaba en contra de la obra de la ley. Por eso que este varón le dice, ¿cuáles de las leyes? O lo que enseñaron los rabinos, que está en el Talmud, en el Zohar, en el Alajot, ¿cuáles? O la ley de Moisés, ¿cuáles tengo que obedecer? Y entonces el Mesías le especifica y le dice, no matarás, él no adulterará, no robará, no dirá falso testimonio, ¿qué más? Honra a tu padre y a tu madre,
todos estos mandamientos, ¿de dónde le está sacando? No cita todo, pero no, eso no quiere decir, no, entonces yo no tengo que cumplir los 10, porque yo solo tengo que cumplir. Ahí el Mesías dijo, ¿cuántos mandamientos habló ahí el Mesías? No matarás, no adulterarás, 2, no hurtarás, 3, no dirás falso testimonio, 4, honra a tu padre, 5, nada, yo solo tengo que cumplir 5 mandamientos. No, el Mesías le hizo una pincelada de los 10 mandamientos, para que sepa el varón que los 10 mandamientos tienen vigencia y que tiene conexión con la vida eterna. Si tú no obedeces ni quieres obedecer esos mandamientos, entonces ¿cómo vas a demostrarle al Padre que tú eres obediente a su Hijo? Porque el Mesías está enseñando eso. ¿Qué está enseñando el Mesías? Los mandamientos. ¿De dónde sacó el Mesías los mandamientos? ¿Inventó él? No, de la ley de Moisés. Entonces le dice a este varón, mira, si cumples estos mandamientos, si haces esta buena obra de cumplir los mandamientos, claro que tendrás vida eterna, pero, al fin y al cabo le dice, vende todas tus cosas y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo el Mesías? Este varón le dice, no, yo esas cosas lo sé. Eso no es nada, eso es, nosotros estamos acostumbrados. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a esto y que bueno. Entonces, el Mesías, mire lo que dice, si que venda todo lo que tiene, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Es decir, este varón oyó esa palabra, ven y sígueme. Y quizás era tacaño también. No quería compartir. Pero lo que más le pesó ahí, ven y sígueme. Es decir, ¿sabes qué? Ahora vas a obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. Vas a estar obedeciendo estos 10 mandamientos. Pero también tienes que seguirme a mí. Yo de ahora en adelante voy a ser tu maestro. Tú tienes que creer en mí que yo soy el Mesías, el Hijo. Eso le estaba diciendo. Y este varón no aceptó eso. Él quería ser salvo solamente por cumplir los mandamientos, pero no quiso seguir al Mesías. Eso no se vale. Acá está bien claro. El Mesías le dice, cumple los mandamientos, te dice a ti, Erna, y me dice a mí, Emilio, y a todos los que nos escuchan, que hay mandamientos que tenemos que cumplir. No los 613, pero sí una cantidad que sí o sí tenemos que cumplir para demostrar obediencia al Padre. ¿Sí? Cuando dice autor de eterna salvación para los que le obedecen, entonces ya sabemos qué es lo que enseñaba el Mesías. Enseñaba la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés que es tan vigente para nosotros hoy, que enseñó el Mesías, si nosotros cumplimos, entonces, creyendo en el Mesías, tenemos salvación. ¿Dónde lo confirmamos? Aparte de eso, en otro versículo bíblico, en Romanos 3:31. Pablo lo confirma. Que si tú guardas los mandamientos y crees en el Mesías, no es que estás anulando la fe en el Mesías, o no es que estás anulando el mandamiento, estás confirmando. ¿Lo leíste alguna vez? Romanos 3:31. ¿Alguna vez leíste Romanos 3:31 en tu versión? Dice, luego por la fe invalidamos la ley, por la fe en el Mesías anulamos la ley, no tenemos que cumplir ninguna ley. Pablo pregunta y él mismo responde. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos que la ley está activa con la fe en el Mesías. ¿Entiendes? Y como santa o como santo, todos nosotros tenemos que creer en el Mesías y tenemos que guardar. Guardar quiere decir reservarlo para cumplirlo. Y no podemos vivir sin cumplir ningún mandamiento, si no, no demostraríamos ningún tipo de obediencia. Acuérdate que desobedecer los mandamientos es considerado pecado, bíblicamente hablando. Primera de Juan 3:4 lo dice, que pecado es violación o transgresión de la ley de Elohim. Así que la ley de Elohim, que es tan vigente,
para nuestros días hoy, no los 613, pero sí una cantidad moderada, están vigentes hoy, tenemos que cumplirlos, si no, no entramos en el reino. Claramente lo dijo el Mesías también, lo mismo que le dijo aquí al varón en Mateo 16-19, estuvimos leyendo, en adelante, lo mismo él dijo en Mateo 5:19, lo mismo dijo. Así que, hermana Erna, en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia o la firmeza de la fe de los santos. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es la firmeza, la paciencia de los santos? Hay que creer en Elohim, en Yahweh, en el Todopoderoso, ¿sí? Guardando los mandamientos de Él y creyendo también en el Mesías. Apocalipsis 14:12. Tremendo, para que tú guardes esto, lo anotes, lo estudies y tú mismo puedas o tú misma puedas refutar a aquellos que se acercaron diciéndote esto, porque quizás tú estás escuchando, estás siguiendo este programa y ellos te dicen no, que estamos contra haciendo mal las cosas y que estamos bajo el engaño, las maldiciones. No, no es así, tú mismo lo compruebas ahora. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe del Mesías, o la fe en el Mesías. Ambas cosas. Creer en el Mesías, la fe en el Mesías, y creer lo que él creyó, la fe del Mesías. ¿Entienden, Erna? ¿Entienden ustedes, mis queridos oyentes? Que muchas veces nos dicen cosas y con terminologías baratas quiere darnos una sabiduría falsa y convencernos para que nosotros dejemos de hacer lo que realmente es la voluntad del Padre, porque lo entienden mal, porque desconocen la Escritura. Vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras, dijo el Mesías, y eso está pasando con muchos, y hace errar y hace ignorante a muchos otros, porque de lo que ellos ignoran predican, y los que le escuchan a ellos se convierten también en ignorantes de la Escritura, porque se guían por ellos, por su ignorancia. 5:9, Hebreos 5:9, tremendo es lo que acabamos de descubrir. Gracias por confiar y por enviar sus refutaciones, ¿sí? Vamos a estar leyendo siempre acá, y siempre, hermano o hermana, que le den refutaciones y que yo lo lea. Cuando yo refuto o cuando yo enseño esas falsas refutaciones, se van a dar cuenta que estoy dando versículos bíblicos, no como lo que ellos le dan, o a veces no le dan, solo le dan terminología y así le convencen a ustedes. Ok, entonces ahora ya entendemos, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya sabemos a qué se refiere, ahora ya lo entendemos porque hemos explicado el contexto. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según, ¿qué cosa? El orden de Melquisedec. De esto también ya habíamos hablado. Habíamos explicado claramente el ministerio de la orden de sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Saben que ya en tiempo del autor de la carta a los hebreos, y ya cuando ese tiempo estaban los, como nosotros decimos acá en Paraguay, a los hermanos que tenían que saber las cosas, tú le explicas, tú le enseñas, y se hacen de lo que no entienden, pero ya entendieron, pero se hacen de lo que no entienden, ¿sí? Porque quizás no le conviene o no pueden refutar o no quiere dejar su religión. Y como le decimos acá en Paraguay, ni en botabuilo, el que se engaña a sí mismo. Y eso ocurre muchas veces.
tardo para oír. ¿Sí? Se engañan a sí mismos, tardan mucho en comprender, en aprender o en aplicar lo que han aprendido. Algunos entienden, pero no oyen. Oír, el oír, escuchar, en hebreo Shema Israel, oye Israel, eso es un acto de obediencia a lo que el Padre ha mandado. Y algunos oyen, pero no obedecen. Ese es el problema. Y se hace como que, no entendió, o que no, trata de ignorar esas verdades, esas doctrinas que no pudo refutar, y sigue enseñando o creyendo falsas doctrinas. Están tardando en oír, en obedecer, y eso le va a pasar la factura. Miren, en el año 68, cuando se escribe la carta a los hebreos, ya existía este tipo de hermanos. No crean ustedes, hermanos, que esto es nuevo en las congregaciones de algunos hermanitos que no pudieron refutar. Inclusive yo tengo testimonio acá de personas que vinieron acá para refutarme, de a uno, de a dos, pero que se fueron refutados por la palabra, y que yo sé que vuelven a enseñar esa misma mentira con la cual vinieron aquí para refutarme, esa falsa doctrina que me trajeron aquí como si fuera que era la doctrina verdadera. Porque así se presentan algunos, vienen uno y dice, nosotros tenemos la doctrina verdadera. Bueno, adelante, hermano, pase, siéntese. Nosotros predicamos esto. Y empiezo a pedirle yo versículo bíblico donde dice que me muestre. Algunos no pueden demostrar nada, otros me muestran y había sido, no dice nada de lo que está diciendo allí. Yo le muestro con toda la evidencia y van refutados. Pero que me entero de que la misma doctrina falsa que quiso venir a enseñarme, o con la cual quiso venir a refutarme esta doctrina que yo estoy enseñando, con esa misma doctrina siguen enseñando, abriendo cultos en algunos lugares, lugares de culto, lugares de prédica, y enseñando la misma mentira, habiendo sido refutado ya. Se le ha refutado, se le ha demostrado, se le ha dado evidencia, y estas personas siguen mintiendo a sabiendas, hermano. Están tardando en escuchar, en oír, en obedecer, porque están anteponiendo su capricho, su doctrina, su conveniencia, y están retrasando los planes y los proyectos, los propósitos del Padre. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Tardo para oír. ¿Por qué tardan mucho en aplicar lo que han aprendido? Falta de humildad. ¿Saben que son soberbios si están haciendo eso? Si no pudieron refutar una doctrina, se le demostró con toda evidencia, y ustedes se callan y siguen enseñando mentiras. Soberbio, mentiroso, falsos maestros, falsos evangelistas, y no estás predicando el verdadero evangelio, estás predicando el otro, el que fue pervertido. Anatema, estás apartado de la presencia, porque Pablo dice así en Gálatas: si un ángel y un malaj, un mensajero, y predica un mensaje distinto, un evangelio distinto a lo que predicamos, anatema sea, apartado de la presencia, está en maldición, se le va a pasar la factura. Esto no queda así, esto no va a quedar así. Así yo le digo hoy día a muchos hermanos, inclusive por WhatsApp, en forma personal, ¿sí? A través de llamada, o en TikTok, en donde sea, cuando están refutando y yo le muestro la evidencia que están equivocados en su refutación y no se corrigen, no aceptan esa verdad y siguen enseñando mentiras, lo siento, se le va a pasar la factura. Anatema, cortado, apartado de la presencia. ¿Qué están haciendo? Prefieren ponerse bien con su religión, con los hombres, en acomodar billete en el bolsillo y quedarse mal con el Todopoderoso, rechazar la enseñanza de su Hijo y del mismo Todopoderoso a través de su Hijo,
y rechazar y perder la salvación. Están locos, discúlpenme. Esto es una locura. Y así quiero terminar hoy, con esta fuerte declaración del día de hoy. Entramos fuerte hoy con Hebreos capítulo 5, verso 9 y 10. Hasta aquí nuestro programa del día de la fecha. Espero que le haya sido de bendición. Nos reencontramos mañana, si Yahweh lo permite. Será hasta entonces, shalom, bendiciones con inyección de esperanza.